¿Sabría usted exactamente qué decir si un agente de policía en Estados Unidos se acercara a su coche y le dijera, «Huelo a alcohol»? Esta es una de las frases más peligrosas que se pueden usar al acercarse a alguien, porque desde el momento en que se pronuncia, todo cambia. Lo que parecía una simple parada puede convertirse rápidamente en una investigación seria con consecuencias reales. Cuando esa frase entra en la conversación, dejas de ser un conductor detenido al azar y te conviertes en un posible caso de conducción bajo los efectos del alcohol. Esto significa que cada palabra, cada reacción e incluso tu comportamiento pueden influir directamente en el curso de la situación. Y aquí radica el problema: la mayoría de las personas no están preparadas para ese momento. Reaccionan impulsivamente, hablan demasiado o intentan explicarse sin darse cuenta de que, en realidad, se están poniendo en riesgo. Precisamente por eso, saber qué hacer antes de que suceda puede cambiar por completo el resultado. En Estados Unidos, cuando un agente de policía afirma percibir olor a alcohol, esa declaración tiene mucha más importancia de la que aparenta. No se trata de una simple observación o algo dicho sin querer. En la práctica, es una forma de generar sospechas que permite a la gente cambiar por completo el rumbo de la interacción. A partir de ese momento, ya no se trata de una simple parada de tráfico, sino de un posible escenario de investigación por conducir bajo los efectos del alcohol. Esta declaración sirve como punto de partida legal, otorgando al agente de policía margen de maniobra para investigar la situación más a fondo sin necesidad de pruebas concretas en ese momento. A partir de esto, pueden comenzar a formular preguntas más específicas, observar con mayor detenimiento el comportamiento del sospechoso, prolongar la interacción e incluso iniciar procedimientos como pruebas de sobriedad. En otras palabras, incluso sin pruebas directas, la mera alegación de un olor crea un entorno donde todo se analiza con mayor rigor. Lo que casi nadie entiende es que el olor a alcohol, por sí solo, no prueba absolutamente nada. No prueba que hayas bebido recientemente, no prueba que superes el límite legal de alcohol en sangre, y desde luego, no confirma que seas incapaz de conducir. Es una percepción subjetiva, basada en el criterio del agente de policía, y puede verse influenciada por diversos factores, desde el entorno hasta los olores residuales en el coche o en los objetos. Aún así, en el contexto de una detención, esta percepción es suficiente para justificar medidas más invasivas. Y aquí reside precisamente el punto más peligroso. Aunque sea subjetivo, esta frase cambia por completo la forma en que te tratarán. El nivel de atención aumenta, el margen de error disminuye y cualquier reacción tuya cobra mucha más importancia. Es en este momento cuando muchos conductores, sin darse cuenta, se desvían de su camino, algo que podrían haber evitado con un mayor control y estrategia. Lo que le sucede a la mayoría de las personas en ese momento es casi automático. Al oír huelo a alcohol, el cerebro se pone a la defensiva y la primera reacción es intentar explicarse lo más rápido posible. Surge de inmediato la sensación de que el silencio podría interpretarse como culpabilidad, así que el conductor empieza a hablar, y ahí es precisamente donde comienza el problema. En lugar de controlar la situación, alimentan la sospecha sin darse cuenta. Las frases que suelen aparecer en ese momento son casi siempre las mismas: solo bebí un poco, fue hace unas horas, estoy bien para conducir. En la mente de la persona, esto suena como una forma de justificarse y demostrar que no hay peligro. Pero, en la práctica, estas declaraciones funcionan como una admisión directa de consumo de alcohol, algo que el agente de policía aún no ha verificado. En otras palabras, sin ninguna prueba concreta, el propio conductor proporciona la información que alimenta la sospecha. Lo más importante es que esto ocurre incluso cuando la persona está dentro del límite legal o no debería estar en riesgo. Aún así, al admitir el consumo, le brindan al agente de policía la oportunidad de interactuar con la persona, solicitar pruebas y tratar la situación con mayor seriedad. Lo que podría haber sido una vaga sospecha se convierte en evidencia concreta, basada en las propias palabras del conductor. Y precisamente por eso esta situación es tan peligrosa. No es necesariamente el acercamiento en sí lo que lo complica todo, sino cómo reacciona la persona. Al intentar defenderse de forma incorrecta, el conductor termina creando, paso a paso, un escenario que puede volverse en su contra. En la mayoría de los casos, el error no radica en lo que sucedió antes del encuentro, sino en lo que se dijo durante el mismo. Tras pronunciar la frase «huelo a alcohol», la situación da un giro radical, y esta transición suele ser mucho más rápida de lo que la mayoría imagina. El agente comienza a abordar la situación con un objetivo claro: verificar si existen indicios de conducir bajo los efectos del alcohol. Todo empieza con preguntas aparentemente sencillas, pero cuidadosamente formuladas para obtener información: ¿dónde estaba? ¿Si bebió? ¿Cuánto tiempo hace que bebió? ¿A dónde se dirige? Cada respuesta se analiza no solo por su contenido, sino también por la forma en que se responde.
A medida que avanza la conversación, es común que el agente de policía le pida que salga del vehículo. Este es un punto crucial, ya que marca el paso de una interacción pasiva a un enfoque activo. Fuera del coche, usted queda mucho más expuesto a la observación directa. Se evalúan su postura, equilibrio, forma de andar e incluso los movimientos más pequeños. Es en este momento cuando la situación deja de ser meramente verbal y comienza a implicar pruebas prácticas. Las pruebas de sobriedad sirven para confirmar o descartar sospechas iniciales. Caminar en línea recta, mantener el equilibrio, seguir instrucciones específicas. Todo esto puede parecer sencillo, pero bajo presión, nerviosismo y al ser observado, cualquiera puede cometer errores. Y estos errores, incluso si no están relacionados con el alcohol, pueden interpretarse como señales de deterioro de las facultades mentales. A continuación, puede surgir la solicitud de realizar una prueba de alcoholemia, lo que eleva la gravedad del proceso. Es fundamental comprender que todo esto puede ocurrir en cuestión de minutos. Lo que comenzó como una parada rutinaria puede convertirse rápidamente en una investigación exhaustiva. Cuantos más pasos se den en este proceso, más difícil será revertir la situación. Por eso, todo lo que sucede en los primeros momentos tiene un impacto desproporcionado en el resultado final. Durante este tipo de interacción, al agente de policía no solo le interesa lo que usted dice, sino que lo evalúa en su totalidad, casi como si estuviera creando un perfil en tiempo real. Cada detalle de su comportamiento puede interpretarse como una señal, y a menudo estas señales tienen más peso que cualquier prueba concreta en ese momento inicial. La forma de hablar es una de las primeras cosas que se analizan. Una voz temblorosa, respuestas lentas o vacilación pueden interpretarse como inseguridad o un intento de ocultar algo. Del mismo modo, las respuestas demasiado rápidas o defensivas pueden sonar a nerviosismo. No existe un tono perfecto, pero cualquier desviación de lo que se considera natural puede llamar la atención. También se observan los ojos, si están rojos, cansados o evitan el contacto visual, y esto se incorpora rápidamente a la evaluación del agente de policía. Además, la coordinación motora y el lenguaje corporal desempeñan un papel fundamental. Pequeños movimientos, como manos inquietas, dificultad para mantener una postura estable o incluso cambios sutiles en la forma de moverse, pueden interpretarse como señales de estar bajo los efectos del alcohol. El problema es que muchos de estos comportamientos también pueden deberse simplemente al nerviosismo, pero, en ese contexto, todo puede utilizarse para reforzar la sospecha. Sin embargo, uno de los factores más decisivos es la coherencia. Si dices algo y luego modificas tu versión, o si intentas sobreexplicar y terminas contradiciéndote, esto inmediatamente genera sospechas. Para el agente de policía, la incoherencia suele significar que se está ocultando algo. Y es precisamente por eso que, en la práctica, el comportamiento suele tener más peso que cualquier evidencia inicial. Quienes logran mantener la estabilidad emocional y la coherencia en sus respuestas reducen drásticamente las posibilidades de que la situación se agrave, y esto marca la diferencia en el resultado. Aquí es precisamente donde reside el consejo más valioso, y uno que los abogados repiten constantemente en casos reales. Su objetivo no es convencer al agente de policía, ni demostrar que usted tiene razón en ese momento. Su objetivo no es crear pruebas en su contra. Y esto cambia por completo la forma en que debe comunicarse durante la interacción. La mayoría de la gente cree que cuanto más clara y detallada sea la explicación, mejor será el resultado. Pero en la práctica, ocurre lo contrario. Cada frase adicional abre la puerta a la interpretación, cada detalle crea una nueva posibilidad de inconsistencia y cada intento de justificar algo puede servir de base para una investigación más profunda. Por lo tanto, la estrategia más segura no consiste en hablar más, sino en hablar mejor y, sobre todo, en hablar menos. Una respuesta breve, neutral y controlada, reduce drásticamente las probabilidades de meterse en problemas. Esto significa no admitir haber consumido alcohol, no entablar conversaciones innecesarias y mantener siempre un tono tranquilo y respetuoso. No se trata de confrontar al agente de policía ni de parecer evasivo, sino de evitar agravar la situación con información que no se solicitó directamente o que podría interpretarse fuera de contexto. Aquí es donde entra en juego el concepto de la llamada frase segura. Una respuesta diseñada para no confirmar nada, no negar excesivamente y no generar conflicto. Actúa como un límite, se coopera en lo básico, pero sin exponerse más de lo necesario. Y comprender esto lo cambia todo, porque, en muchos casos, no es la situación la que define el resultado, sino cómo nos comunicamos dentro de ella. Si hay un error que se repite en prácticamente todos estos casos, es el impulso de sobreexplicar. Cuando una persona siente que se sospecha de ella, intenta justificarse, dar detalles, convencer, y es precisamente este comportamiento el que más aumenta el riesgo.
Frases como solo bebí un poco, no estoy borracho o puedo conducir con normalidad parecen defensivas, pero en la práctica funcionan como una admisión indirecta de consumo, algo que el agente de policía aún no había confirmado. La negación excesiva también puede ser problemática. Repetir constantemente que no has bebido o insistir en ello puede sonar a nerviosismo o a un intento de convencer a los demás, en lugar de una respuesta natural. En vez de reducir las sospechas, este tipo de comportamiento puede intensificarlas, ya que se desvía del patrón esperado de una persona tranquila y segura de sí misma. Otro punto crítico es inventar historias o crear justificaciones extensas. Cuanto más elaboradas sean, mayor será la probabilidad de cometer pequeños errores, contradecirse u olvidar lo que se dijo anteriormente. Y estas inconsistencias son precisamente el tipo de detalle que llama la atención del agente de policía y puede servir de base para intensificar aún más la intervención. Y quizás la peor estrategia de todas sea la confrontación. Discutir, desafiar o mostrar irritación solo otorga más control al agente de policía y rigidiza la situación. Esta actitud tiende a escalar rápidamente, y cualquier margen de flexibilidad desaparece. En definitiva, todo se reduce a una lógica simple pero extremadamente poderosa: cuanto más se habla, mayor es el riesgo. Y, en muchos casos, es precisamente el exceso de palabras lo que transforma una situación controlable en un verdadero problema. Cuando se llega a la fase de pruebas, la situación se vuelve mucho más delicada, y es aquí donde muchos casos empiezan a tomar forma. El agente de policía puede solicitar pruebas de sobriedad que, a primera vista, parecen sencillas: caminar en línea recta, mantener el equilibrio sobre un pie, seguir un objeto con la mirada o realizar instrucciones específicas. El problema es que estas pruebas no se realizan en un entorno neutral, sino bajo presión, con alguien observándote atentamente y evaluando hasta el más mínimo detalle. Y eso es precisamente lo que lo complica todo. El nerviosismo, la ansiedad, la fatiga o incluso factores físicos completamente normales pueden afectar el rendimiento. Una ligera inestabilidad, un paso en falso o un pequeño retraso en la respuesta pueden interpretarse como señales de deterioro. En otras palabras, incluso una persona completamente sobria puede tener dificultades en estas pruebas simplemente por el contexto en el que se realizan. Además, está la prueba del alcoholímetro, que representa un punto aún más delicado en el proceso. A diferencia de las pruebas físicas, genera un resultado que puede utilizarse directamente como evidencia. A partir de este momento, la situación deja de ser meramente interpretativa y adquiere un componente técnico que puede influir en las decisiones inmediatas. Y es precisamente aquí donde la tensión alcanza su punto máximo. La mayoría de las personas sienten que están siendo puestas a prueba, lo que aumenta aún más el nerviosismo y puede afectar tanto su comportamiento como sus decisiones en ese momento. Cuanto más emocional sea la reacción, mayor será la probabilidad de que la situación se descontrole. Por lo tanto, mantener la calma no solo es importante, sino crucial. Lo más llamativo de este tipo de situaciones es que muchas personas terminan complicándolas sin que nadie tenga que presionarlas directamente. Existe una tendencia natural a intentar ayudarse a sí mismos hablando más, explicando todo y tratando de parecer inocentes. Pero en la práctica, este comportamiento suele tener el efecto contrario. El nerviosismo hace que una persona hable más de lo necesario, y este exceso de conversación propicia pequeños errores. Una palabra mal elegida, información innecesaria o una explicación que cambia durante la conversación bastan para generar inconsistencias. Y, en el ámbito policial, la inconsistencia suele interpretarse como una señal de que se está ocultando algo. Además, el intento de defenderse en exceso genera un importante efecto psicológico. Cuanto más se intenta demostrar que se tiene razón sin que nadie se lo pida, más atención se atrae. En lugar de reducir las sospechas, se termina reforzando la idea de que hay algo que investigar. Es un efecto silencioso pero extremadamente común. Al final, el patrón se repite. El problema rara vez reside solo en la situación inicial. A menudo, se va gestando a lo largo de la propia interacción, a través de las reacciones del conductor. Y quienes comprenden esto se dan cuenta de algo fundamental. No se trata solo de lo que sucede, sino de cómo se gestiona cada segundo de esa interacción. Cuando un agente de policía dice "huelo a alcohol", el enfoque cambia por completo, y comprender esto es crucial para evitar errores. En este momento, el control emocional marca la diferencia. El comportamiento inicial marca el rumbo de la situación. Una reacción impulsiva puede acelerar todo, mientras que una actitud tranquila y controlada tiende a mantener el rumbo bajo control. Existe una lógica simple que pocas personas aplican: menos es más. Hablar menos no significa falta de cooperación, sino evitar crear problemas innecesarios. Y al final, todo se reduce a esto.
No es algo que se diga por impulso. Lo que dejas sin decir es lo que podría protegerte.